Listo, entonces ya estamos transmitiendo por Facebook. Vamos a dar inicio con la conferencia. Les damos la bienvenida a todos a una charla más de este bloque de conversatorios que hemos programado con motivo de la celebración del aniversario número 75 de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Estamos muy contentos de tenerlos a todos acá. Luisa les va a enviar un link para que por favor tienen la confirmación de asistencia y se enteren semana a semana de las conferencias que estamos realizando y también les enviemos el certificado de participación a la charla. Entonces, sin más preámbulos, les damos la bienvenida a la charla con el Grupo de Investigación Conversión de Energía, aporte a la transición energética. El grupo de investigación Convergía forma parte de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Valle y actualmente está clasificado como categoría A según Colciencias, y hoy el profesor Jairo Palacios, director del grupo, nos va a hablar sobre los proyectos y el aporte del grupo a la transición energética. Entonces, bienvenido, profe, le doy paso para que usted siga con la charla. Gracias, buenas tardes y muchas gracias por la comunicación. Gracias a la Escuela de Ingeniería Eléctrica que dirige actualmente el profesor Ferley Castro y que ha hecho esta programación en relación con 75 años y pues digamos que es un motivo y oportunidad para difundir pues, muchas cosas que se van realizando y que realmente no hay tiempo en muchas ocasiones de difundir los resultados, avances, excepto pues cuando se hace la sustentación o presentación de una tesis. Son los únicos momentos en que se puede difundir esta información. Entonces, pues, estuve analizando qué sería lo más adecuado a presentar y pues ante la situación que pues todos vivimos en el planeta del problema de cambio climático, entonces es un balance prácticamente de los temas que hemos avanzado en lo que se refiere a aspectos que pueden impactar, aportar a lo que es la transición energética que se requiere ahora. Pues la agenda o lo que se ha propuesto ha sido pues primero mirar un poco lo que corresponde a esto de la transición energética y digamos en ese escenario nosotros cómo estaríamos, cuál sería, en dónde podemos aportar. El grupo de investigación de conversión de energía, pues comentar un poco sobre el grupo, cómo es, lo que hacemos, las áreas de trabajo y allí en ellas la idea es mirar los aportes. Yo partiría primero de la problemática, para empezar, yo que la problemática a la que pues, cada vez estaremos enterándonos, o nos hemos venido enterando, cada vez con respecto a todos los fenómenos que han venido los fenómenos que han venido ocurriendo en relación con el cambio climático y que en uno u otro lado ha impactado mayor o menor forma. El problema, y que también pues desde el doctorado de ciencias ambientales, cuando hemos participado con ellos o en los cursos que se ofrecen acá, pues el problema está siendo conformado a partir de lo que corresponde el cambio climático, pues aquí puede considerarse un aporte desde el punto de vista humano. Personalmente yo creo que también en el cambio climático hay unos aportes, digamos, del comportamiento de la Tierra, los volcanes, etc. En ese cambio climático creo que todo esto suma, ¿ya? Y toda la parte antropogénica que también ha sumado y que nos ha llevado al límite, pienso yo. El otro tema, pues, siempre es la preocupación del agotamiento o limitación de las fuentes energéticas fósiles. Esa disminución que hacia el futuro siempre se va encontrando como uno de los riesgos que se tiene bueno, y cuando no tengamos este recurso, ¿qué hacer? Y el otro tema es que el ser humano, en la medida que ha ido avanzando, pues hemos avanzado siempre en un desarrollo, ¿sí? El desarrollo humano, fundamentalmente incrementando el consumo energético. Desde las cavernas, donde la necesidad energética diaria podían ser 100 vatios, 200 vatios, digamos, alguien con una tea o una hoguera, hasta la fecha de hoy en la cual
Hay países con un consumo per cápita bastante exagerado. Ya no se desplaza el ser humano un kilómetro, unos kilómetros para su vida diaria, sino que muchos tienen sus puestos de trabajo u ocupaciones a gran distancia. Y eso significa un consumo energético muy, muy grande. Ahí hay una preocupación también importante, que también lo hemos discutido en varios escenarios, y es esa valoración monetaria de los impactos ambientales. O sea, se generan los impactos y esos impactos pues traen, digamos, digamos, un desgaste, una disminución de los recursos y un deterioro del medio ambiente. Bueno, siempre he tenido esa discusión al respecto de, bueno, si se impactó de esta forma o se eliminó tal recurso, eso se le pone un valor económico, y ese valor económico, pues, en el tiempo puede haber sido exagerado o al contrario, puede haber sido algo que no. Y el valor económico me parece que no siempre alcanza a suplir digamos, los beneficios que puede tener el recurso, por ejemplo, que se haya considerado en este caso deteriorado. Las normas ambientales, como tengo allí, se fijan fundamentalmente, en muchos casos se están fijando desde fuera de la economía, se definen las normas ambientales. Por ejemplo, el recurso hidráulico. Bueno, ¿cuál es el caudal ecológico? ¿Cuál es el caudal que debe permanecer en un río cuando se ha instalado una central de generación? ¿Cuál es el caudal que debe permanecer? Y ese caudal ecológico, pues, cuando revisaba estos temas, pues es un caudal que varía muchísimo, con muchos criterios, de uno a otro país: Francia, Suiza, España, Colombia, México, Estados Unidos. Hay diversidad de criterios para decir que la norma ambiental respecto a lo que llama el caudal ecológico en el caso de un río, pues realmente cambia. Y si se deteriora, casos que hemos tenido acá en la zona del Valle del Cauca, ¿qué pasa con el recurso hídrico en el caso de central hidroeléctrica de Bamachayá, por ejemplo, y los efectos del uso y manejo por temas de tipo energético, por ejemplo, y otros, ¿no? Bueno, en este caso, pues el reto es tratar de garantizar un suministro energético con mínimo impacto ambiental. Ese mínimo impacto ambiental, pues, es parte de lo que considero yo responsabilidad de quienes participan en esto, y allí pues está todo lo que se llama ingeniería, ingenieros, no solamente hidráulicos, eléctricos, mecánicos, en general ingeniería, y también quienes participan desde el lado, por ejemplo, de la arquitectura, desde el lado de estas otras opciones. También ese suministro energético, en muchos casos, no se está considerando, sino que se hace una construcción independiente y se considera, pues, que llamémosle casi, pues, se está considerando como infinito el recurso. En ese caso, entonces, creo que los ingenieros debieran tener en su formación una mentalización en cuanto a que lo que hagan sea de forma eficiente desde un comienzo, ¿ya? Y no, pues, digamos, derrochar, y eso fue parte de lo que ocurrió años 60, 70, desarrollo de vehículos con motores bastante grandes o muy grandes para las necesidades requeridas, ¿no? Desde el punto de vista de suministro, pues entonces la respuesta que tenemos que encontrar es cuáles son las opciones. ¿Cuáles son las opciones respecto al tema de ese suministro que garantice el mínimo impacto ambiental y que garantice, para que se use el confort, ¿no? Que se garantice el abastecimiento a todo ser humano, según Naciones Unidas? Bueno, entonces, de acuerdo a Naciones Unidas, uno de los puntos que se planteó desde comienzos de este siglo, fue lo referente a garantizar una seguridad energética y una seguridad alimentaria. Lo alimentario, pues, basado en los riesgos que se tienen por asuntos tales como
asuntos tales como cultivos energéticos, ¿no? Y empieza entonces a competir la alimentación de vehículos o otros, sí, vehículos, digámoslo en principio, esa alimentación confrontada con alimentación de animales y seres humanos. Esa seguridad energética entonces es la que se debe, se debe garantizar en el planeta. Y bueno, luego vino lo que se definió por parte de Naciones Unidas también como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bueno, en general, yo he estado en este análisis considerando que, bueno, en última, la energía está figurando en cada uno de ellos de una u otra forma, en mayor o menor intensidad. Es decir, normalmente pues enfatizo en los cursos lo que se refiere al punto 7, ¿no? Que se habla o se llama o se trata pues de energía asequible, ¿sí? Asequible en general y no contaminante. Digamos que el punto 7 sería uno en lo que se pueden marcar pues, los temas de energía, ¿no? Pero digamos cualquier otro de los puntos pues implica, por ejemplo, salud y bienestar. Pues salud y bienestar en el fondo eso está basado en que haya abastecimiento energético adecuado, ¿cierto? Educación y también abastecimiento energético, ¿no? Entonces, la energía está ahí en el fondo de cada uno de estos puntos y con el énfasis que requiere en el ítem número 7. Se realizaron pues a raíz de estos problemas reuniones y se vienen realizando reuniones después desde Kioto, Río de Janeiro, y bueno, se dio un listado grandísimo. Bueno, definí, dije no es necesario poner a detallar toda esa historia. Hubo un acuerdo en París, puse como referente, que es el acuerdo de 2015, y en ese acuerdo de París, pues fue un acuerdo en el cual 195 países formaron parte de lo que se llama la COP21, y eso se ratificó de tal manera que los países iban digamos, a definir políticas en sus países para lo que se estableció ahí como primero, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a los efectos del calentamiento global. Se ratificó el 5 de octubre del 2016. En el caso de los objetivos, pues la temperatura pues estaba digo yo, ya en pasado, buscándose que estuviera debajo de los 2 grados, y limitar el aumento pues a 1.5, algo así, era ese orden, los balances que se hacían en 2015, aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos al cambio, elevar o incrementar, mejor serían las corrientes financieras. Bueno, eso es 2015, pero luego 2022, estoy ya hablando de lo que acaba de ocurrir pues, hace pocos días en Egipto, y vuelve uno y revisa y se confronta lo que pasó en París y lo que pasa en COP27, vuelve y se dice, bueno, trabajar sobre los resultados obtenidos en el COP26, y esto se apoya pues, en el anterior, articular la estrategia de acción para aumentar la emergencia climática, y ya se habla, pues ahora sí de la emergencia, ya estamos entonces en el punto de no retorno, es decir, es como estar en el borde de una mesa, en una mesa con un plato, y ese plato está en el borde, pero ya prácticamente creo que ese plato tiene la mayor cantidad de área afuera, su centro de gravedad ya está afuera, y ya creo que estamos, a mi parecer, ya estamos fuera de control. Entonces, ¿qué nos toca atender? Pues lo que dice ahí el segundo punto. Este punto segundo, pues habla de los temas de efecto invernadero, el aumento de resiliencia y la adaptación. O sea, creo que nos toca ya considerar la adaptación y mitigación que se puede al cambio climático. Ahí entonces se revisó el objetivo pues, de COP27, la revisión de los compromisos sobre financiación climática de los países desarrollados a los países en desarrollo. Bueno, aquí se habla bastante, se plantean muchas cosas, pero de allí como dicen, del dicho al hecho de lo que se dice hasta el momento en que se ejecuta, puede pasar mucho tiempo o no llegarse a ejecutar, y esto del cambio climático no da espera.
esto no espera para tomar las decisiones. Tomé como referencia entonces el Acuerdo de París, porque según esos objetivos que se plantearon a largo plazo, son los que precisamente se siguen discutiendo y se siguen manteniendo como referentes, ¿no? De no superar los 1.5 grados. Ese COP significa Conferencia de las Partes. En el caso de Colombia, pues desde ese momento se definió compromisos, se definieron compromisos, y en esos compromisos, son los compromisos que, digamos, que se plantearon por parte de Colombia, está reducir al 20% de las emisiones con base en escenario proyectado al 2030. Y la gráfica, no sé qué tan buena salió esta gráfica, la reemplacé varias veces, pero bueno, esta gráfica entonces muestra qué pasa si no se efectúa ninguna modificación, a dónde llegaríamos, y ese 20% pues es con base en la proyección pues, que tiene en 2030, y la idea es que Colombia se comprometería a estar por acá abajo, según la gráfica que se muestra acá. Este, digamos, fue lo planteado y lo que se presenta en el informe de la UNME, acá en Colombia, y se planteaba el orden del 20%, pues en términos nacionales, digamos, con la capacidad nacional, y disminuir 30% si se pudiera contar con cooperación internacional. Pues por eso se plantea acá que esta meta de 20% pudiera estar un poco más abajo. Y a partir de ahí, pues hay una serie de estrategias. Bueno, no entré con todo el detalle de las estrategias, porque entonces el tiempo no me alcanzaría. Por acá en la parte izquierda se observa que Colombia contribuye al 0.46% de las emisiones globales. Aquí quiero dejar una inquietud que siempre he tenido, puesto que dice Colombia contribuye con el 0.46%. Bueno, es 46% de emisiones globales, emisiones están en función de las combustiones que podemos tener nosotros, de gases. Sin embargo, siempre he tenido la duda, siempre considero que se debe plantear en momentos como este. Bueno, Colombia exporta prácticamente, ahí uno puede revisar la Agencia Internacional de Energía y se observa la energía, todo lo energético de Colombia. Y entonces en ese diagrama Sankey de la Agencia Internacional de Energía uno observa como un porcentaje grandísimo, muy grande. Bueno, la gran mayoría de energía sale de Colombia en términos de carbón. Ese carbón sale Cerrejón, Puerto Bolívar, y pues fundamentalmente ha salido para China. Entonces, mi pregunta, que también voy dejando ahí entero, mi inquietud es, bueno, si yo saco todo ese carbón, lo pongo en muelle, se va a donde sea, a China, por ejemplo, y allá lo queman, ¿tendrá responsabilidad Colombia en gases de efecto invernadero producidos allá en China? Entonces, ese valor de 0.46 que figura acá, o figura en las estadísticas y valores nacionales, pues yo creo que si sacamos carbón y lo ponemos allá y lo queman allá, creo que parte de la culpa también la tenemos de esos gases, ¿no? Eso en cualquier otro tipo de... Producimos... se produce acá droga y entonces nosotros no consumimos droga, pero la consumen por allá. ¿Tenemos culpa? Bueno, ese asunto de que aquí creo que este valor, yo no siento que sea el valor de la responsabilidad de Colombia. Este 0.46 es parte pues, que se puede plantear para el de discusión. A partir de lo que se presentó entonces en el COP21 y lo que se viene presentando y lo que se acaba de suceder en el último 2017, entonces se tiene lo que es el Plan Energético Nacional, ¿sí? Entonces, digamos ya qué podemos hacer o qué se está planeando que se debe hacer a nivel nacional. Ahí se tiene entonces hacer más limpios que la producción industrial y el transporte, que son prácticamente los principales aportantes pues a estos gases de efecto invernadero, mediante sistemas y equipos más eficientes. O sea, entonces, pues es producción industrial y todo el transporte, buscar la forma en que sea equipo más eficiente o sistemas más eficientes. Y la otra opción es, o la otra planteamiento, pues al revisar este documento, Plan Energético 2020-2050,
de la ONU. Entonces ahí encuentra uno cómo se plantean opciones de energías limpias como eólica, solar, hidráulica, oceánica, biomasa. Bueno, yo recuerdo que cuando aquí estaba el ingeniero Oliver, en algún momento discutíamos el tema de cómo defino lo que es una energía limpia, qué tan limpia es una energía, ¿no? Por ejemplo, hoy se vende muy limpia la solar. A mi parecer, la solar no la siento tan limpia. Si yo recorro todo el ciclo de vida de la energía, en ese caso, ¿no? Y esa valoración de qué tan limpia es una energía es parte de lo que tampoco está unificado. Es importante entonces a nivel nacional, dentro del plan energético, tener una valoración de los recursos energéticos naturales, por lo menos lo tenemos suficientemente documentado, ¿no? Cuánta energía del viento, cuánta energía del sol, cuánta energía del agua, del mar, de los ríos, de la biomasa, no está con el nivel de detalle requerido para poder definir, digamos, bueno, trabajemos con ello, avancemos con ese tipo de energía con el fin de poder, digamos, aprovechar ese gran recurso que contamos. También es importante que a nivel nacional, entonces, se avance en el desarrollo de tecnologías para aprovechamiento de recursos renovables. Y digo se avance porque en muchas ocasiones pues, quedamos dependiendo de, digamos, no se puede mantener una independencia tecnológica. En muchos casos, energía eólica, se compran los equipos, se compran los parques, pero el contrato implica que la empresa, la que sea del país que sea, digamos, pone una cláusula en la cual el equipo debe ser operado y mantenido por ellos. Entonces vienen ese tipo de problemas también. Entonces es necesario también hacer la consideración de independencia tecnológica en cuanto a equipos. No significa, no significa que esto estemos siempre supeditados a comprar, adquirir y estar dependiendo de otros multinacionales o de otros países. Debe haber entonces el nivel de formación académica acá nuestro con el fin de poder atender cualquier situación, cualquier equipo de estos. Y si aún, con mayor razón, si es desarrollado por nosotros, pues hombre, creo que lo mejor es, la mejor situación es haber desarrollado el equipo, se conoce con detalle la operación del equipo, y entonces tendríamos ese otro detalle que, pues, que no figura por ahí mucho, pero que creo que es importantísimo y se observa con la situación que se tiene entre Ucrania y Rusia, esa independencia tecnológica, esa independencia energética, todos estos aspectos tienen que irse considerando. Como a Colombia, en Colombia, ¿qué podemos ver? En este gráfico, del 2017, por ejemplo, entonces con esto quiero mostrar hacia dónde entonces debemos actuar, ese grupo de investigación y conversión de energía, hacia dónde debe moverse, qué necesidades tiene el país para poder atender entonces los problemas, es decir, de sus conocimientos, que a dónde puede aportar. Entonces ese aporte se observa que en la parte inferior, esta zona verde de este gran círculo acá, dice transporte, y ese transporte consume el 40% digamos, el consumo final es el 40%. O sea, Colombia, cuando analizamos cuál es el consumo de energía, Colombia tiene un 40% de energía consumida en transporte. El sector industrial figura con un 24%, estoy con datos del 2017. Bueno, pero esto no se ha movido mucho. Es decir, es algo que no cambia pues súbitamente, ¿no? Entonces, el transporte, pues es que toda la movilidad del país es basada en combustible fósil. Entonces, decir que vamos a hacer un cambio, bueno, implicaría pues parar transporte, parar toda la movilidad que tenemos. Los demás, lo que es las demás opciones, pues sí, la residencial tiene un 20% y hay otros consumos, pero creo que debemos centrarnos nuestro trabajo, universidades y los grupos deben pues, identificar que tenemos esta distribución y en donde hay que actuar. Podemos ser unas fortalezas, ingenieros mecánicos, industriales, químicos, etcétera. Ah, bueno, hay que ver cómo bajar este 24%, cómo mejorar este 24%, digamos, mejorando temas de eficiencia y de equipos y operación. Y en la parte de transporte, es decir, en otras palabras, movilidad. Eso puesto de otra forma, el transporte
Entonces está el caso a nivel global, y lo pongo acá pues también como contraste, ¿no? Nosotros en Colombia tenemos lo que se llama el consumo energético de transporte. En este documento están los porcentajes según el energético, pero es que a nivel global del planeta, todo el planeta se mueve fundamentalmente con combustible fósil, petróleo y derivados. Es decir, los barcos, los aviones, todo el comercio internacional fundamentalmente va por ahí. Hay algo pequeño, muy poco, esta que dice 1% verde a nivel global, este 1% es electricidad, o sea, los trenes eléctricos que pueden haber en algunos países, o bueno, digamos que países desarrollados, pero realmente tanto en el mundo o en Latinoamérica pues se tienen estas situaciones. Pongo el caso, por ejemplo, de aquí España. Aquí está el IDAE, el Instituto de Desarrollo, digamos, el que tiene que ver con todos los aspectos de diversificación de la energía, es el instituto que tiene España, y este instituto pues también mantiene unos datos bastante actualizados, y allí se observa cómo, de igual manera, un 40%. Es decir, España se mueve fundamentalmente la parte de movilidad, aunque tiene trenes eléctricos, pero el 40% es también en transporte. Digamos, el 40% de la energía se va en transporte. Entonces ahí se plantean alternativas, ¿no? El cambio modal, el renovación de flotas de transporte, ¿ya? Porque también vehículos que ya llevan 15 años, 20 años, ya la eficiencia de ellos no es tan buena, entonces ya se tienen sistemas computarizados para la inyección de combustible, etcétera, y entonces bueno, se pueden tener mejoras. No se pueden esperar grandes mejoras, pero sí mejoras en lo que se refiere a la eficiencia del energético que se tenga en el proceso o en el uso como transporte. Y el otro punto es el uso racional de los medios de transporte. Yo diría que hay que considerar racional, eficiente. Muchas veces lo racional no coincide con lo eficiente. Pero bueno, un uso, llamémosle racional, como se plantea generalmente, de los medios de transporte. Es decir, en muchas ocasiones uno observa como el vehículo que ha encendido mucho tiempo, o las situaciones que se tienen de los trancones, ¿no? Cuando hay un problema de tráfico y entonces todo el mundo queda con su vehículo encendido y bueno, ¿cuánto calor se disipa allí en ese caso cuando hay, no sé, 1 kilómetro? Bueno, ahí en Madrid puede haber trancas o fallas o, bueno, problemas de tráfico de 10 kilómetros o más. Son 10 kilómetros de vehículos todos quemando combustible, quietos. Realmente, por donde lo mire uno, por el consumo de combustible, por calentamiento, por donde lo mire, por los gases, etcétera. Por donde lo mire, eso no está bien. En el sector industrial, entonces, también algo parecido. Nosotros estamos arriba del 20, 25, 29%. Estos son datos del 2018, ¿sí? Bueno, 2018 fueron los datos, pero los publicó 2020 la UNE. Y en ese sentido, pues estamos en 29%. Por acá, a ver, este es el sector industrial, sí. Entonces, digamos, en este caso está indicándose las fuentes energéticas para el sector industrial. Entonces, para el sector industrial tenemos que el 29% del sector industrial tenemos aporte de gas natural, este verde electricidad, este otro biomasa, este otro gris es carbón. Aquí está entonces en el sector industrial cómo está esa matriz. Pero cuando empezamos a ver este 28% que se llama carbón, mejor dicho, excepto este verde, el 20% que tengo aquí es combustible, el 29% gas natural combustible, ¿sí? Bueno, en general, de todas estas gráficas que hay aquí, solamente la zona verde es la que es electricidad. Ojalá la electricidad pues, a partir de fuente hidráulica o alguna fuente que sea, porque puede ser que la electricidad a nivel global, como tenemos acá un 20%, pero esta electricidad si fue obtenida a partir de plantas térmicas, pues bueno, también está aportando gases de efecto invernadero y problemas
de los efectos de combustión y calentamiento. De igual manera, o mejor, de otra forma gráfica, podemos ver el caso de lo que es el consumo final de energía en la zona andina. Y aquí observamos entonces toda esta área oscura, pues, de esta distribución en la que corresponde al consumo en zona andina, año 2019, millones de toneladas equivalentes de petróleo en porcentaje. Bueno, yo creo que aquí simplemente ver la zona esta oscura que corresponde a petróleo, esta otra de este color pues corresponde a gas, esta otra a carbón, o sea, bueno, el gran porcentaje de este círculo o sí, de esta vía corresponde a combustibles fósiles. Acá tenemos la distribución en el caso de Colombia, digamos, uno puede acá en esta, yo dejo por aquí el enlace, y cómo se observa entonces en el caso de balance energético, digamos, para cada país. Uno puede acceder aquí y observar qué país, cada país, digamos, aquí están barriles equivalentes de petróleo, y puede observar cómo el transporte, pues lo que es transporte es el que mayor consumo tiene en este caso. Bueno, conclusiones, o bueno, conclusiones no, en resumen, las opciones de abastecimiento de energía, entonces, necesariamente para contribuir a estos problemas de cambio climático y todas las consecuencias que hemos venido teniendo, pues estrategias, aspectos que se han discutido en el COP21, desde el 21 y todos hasta el último, pues disminuir el consumo de combustibles fósiles. Pero como ven, son valores muy grandes que superan el 80% en muchos casos. Colombia, movilidad 40%. Entonces, esta disminución, ¿qué implica? Pues incremento de eficiencia en los procesos industriales productivos. Si nos vamos a la parte de producción industrial, ¿sí? Uso de tecnologías y equipos más eficientes. Reemplazo, el segundo aspecto sería reemplazar esos combustibles, pues eso ya creo que está supremamente repetido pues, muchas veces. Reemplazo de energías convencionales con energías renovables, es decir, llámese carbón, petróleo, ¿sí? Por las renovables. Energía solar, eólica, oceánica, hidráulica, biomasa o biocombustibles, bueno, pueden contribuir a disminuir esos consumos que se tienen en lo que se refiere a las energías convencionales. Bueno, en este caso lo que tenemos entonces en Colombia, voy a ir mencionando también el caso de Colombia, pues hay países que no cuentan con todo esto que estoy mencionando acá. Es decir, nosotros contamos con energía solar y esa energía solar la disponemos todo el año, es decir, es decir, a lo largo del año con variaciones de la radiación directa de uno a otro mes cuando lo que llamamos acá invierno. Pero esa radiación solar no fuera del trópico, eso es historia. Hay disminución fuerte de la cantidad de ella. La eólica, pues contamos con energía eólica, pero la eólica hemos estado aprovechando fundamentalmente la energía eólica de tipo global, en la que viene por los alisios del norte en La Guajira y nos llegan a toda la costa caribe. Pero es que eólica también se puede aprovechar en las zonas internas, es decir, nosotros tenemos también una gran ventaja y es parte de lo que se puede también resaltar. Colombia, pues con eso que me enseñaron desde por allá en nuestro bachillerato. Colombia cuenta con 3 cadenas montañosas. Los Andes vienen y se dividen aquí en 3. Bueno, pues eso no ocurre en Chile ni en cualquiera de los países del sur. El hecho de que tengamos 3 cadenas montañosas genera diferentes calentamientos, de tal manera que podemos tener vientos locales. En el caso particular, nosotros acá, el mismo caso de Calima y otros sitios donde hay sitios donde se encañona el viento y pueden ser aprovechamientos de tipo local que no se han venido aprovechando. La oceánica, y cuando me hablo de la oceánica, se habla de maremotriz y se piensa pues que solo maremotriz, pero la oceánica es una muy importante en costa pacífica. En ese caso maremotriz, y muy importante en costa caribe, la que se llama undimotriz, pero además hay corrientes marinas, etcétera, corrientes marinas, y digamos que esas serían las principales para aprovechar. Energía hidráulica.
la misma orografía del país pues, permite este aprovechamiento de tipo hidráulico dadas las características que tiene. Y biocombustibles, de los cuales pues, el Valle Geográfico del Cauca es de los primeros que siempre pues, aprovecha el biocombustible, digamos, el bagazo de caña para producir energía. Y el otro punto que hay que trabajar, no sé si sea más fácil o más difícil, y es sensibilización, no derrochar el uso de energía, no tener el concepto pues, de que debo tener el vehículo de más potencia o un equipo de más potencia y tratar de disminuir pues, todo lo que son los desechos, en este caso, de fuentes energéticas. Es decir, un uso, se dice que inteligente, sostenible de la energía. Estos aspectos son aspectos a considerar en este caso. En lo que refiere entonces a los puntos más críticos que he identificado, son el de la movilidad. Entonces nos toca trabajar en eficiencia energética en lo que es movilidad, la parte fluvial y la parte marítima. El grupo de investigación forma parte de uno de los proyectos que se han planteado, se llama un proyecto Lancha que se ha planteado por regalías. Bueno, en varios proyectos del departamento intentamos en uno también un proyecto sobre energía mareomotriz. Finalmente pues salió elegido, pero no pasó el financiamiento. Y ahora estamos con participación en otro proyecto. En energías renovables y eficiencia energética para movilidad urbana sostenible. Y el rendimiento en estos casos puede ser bastante alto. Puede llegar a cifras, según datos pues, de otros países, que pueden llegar a eficiencia al 80%. La topografía nuestra, pues también es un aspecto a tener en cuenta. Entonces, ¿en qué aspecto hay que trabajar? Hay que trabajar en vehículos como motores eléctricos, es decir, desde nuestro conocimiento en cuanto a lo que es parte de máquina eléctrica. Entonces, hay que trabajar respecto a los vehículos con fuerza motriz eléctrica, reemplazo de motores de combustión por motores eléctricos, movilidad de pasajeros por cable teleférico. Y esta la quiero resaltar también como una de las modalidades de mayor o más alta eficiencia. Es decir, mover personas por cable es de las opciones más eficientes. Lo más eficiente es el tren eléctrico y después del tren eléctrico el que seguirá es el teleférico. Ese teleférico solucionaría muchos problemas de congestión, de tráfico, cruces, etcétera. Es una opción que ya se implementa, ya México tiene mucha implementación en este sentido, no el teleférico para tipo turístico, como siempre se usó para subir a esquiar en Suiza o ir allá al monte en Brasil, bueno, donde está el Cristo. No, solamente eso, sino que ya en Colombia se van implementando en las diferentes ciudades, Medellín, Manizales, aquí en Cali, bueno, ya como una forma de modalidad. Subir la gente del barrio Terrancorrolado por teleférico sería mucho más seguro, será el mantenimiento por parte de una empresa mucho más y mucho más eficiente. Tengan en cuenta que solamente los puntos de fricción son las poleas, los puntos de poleaje, no más a comparación o en comparación con lo que implica un vehículo eléctrico, perdón, un vehículo de combustión. Y otro punto que es importante ir considerando es el almacenamiento de carga. Es decir, esas opciones de acumular energía en baterías. Acá pues no voy a entrar en detalle con estos aspectos, pero es otro aspecto que debe irse considerando. Bueno, el director de la Agencia Internacional de Energía, Ray Birol, él indicaba, pues esta crisis puede ser una razón más, la crisis energética, la crisis de cambio climático, para acelerar fuertemente la acción sobre la eficiencia energética. ¿Qué encuentra uno? En los documentos aparecen unos datos que al principio uno no cree mucho o le parece un poco exagerado, pero el tema de eficiencia energética debe ir unido con la energía renovable, ¿ya? Y debe haber una complementariedad para atender lo que es el cambio climático. Pero primero, antes de ir a montar cualquier equipo para producir energía, primero sea eficiente. Y entonces allí ese punto, no entré pues, con todo ese detalle acá, pero uno fácilmente encuentra empresas acá, y el sector industrial productivo, donde el 30% de la energía puede llegarse hasta valores del 30% de ahorro en energía, fundamentalmente porque los equipos están sobredimensionados. Por eso decía al comienzo que es necesaria una cultura
una cultura en términos de que el ingeniero al graduarse tenga en su cabeza metido un sello, Universidad del Valle, universidades en general, que diga todo lo que usted haga, hágalo de forma eficiente. Es decir, no, pongamos este conductor porque me sale más barato, y pone un conductor de un calibre menor. Sí, evalúe cuánto son las pérdidas en un año, en 2, en 5 años, y cuál es el costo de eso. Cuánto implica entonces, es decir, el impacto que implica esa energía que hay que producir simplemente para que pierda por pérdida a lo largo del conductor. Entonces, si pudiera eso tener en cuenta, pues eso empieza a tener unos ahorros. En la industria encontramos eso, en las experiencias que hemos tenido. Nosotros estamos en una situación como esta, es decir, nosotros estamos ahora contaminando, nos acostamos, mañana están, pero en este momento cuando estamos acostados nosotros están entonces contaminando, o sea que esto es algo que no para, y no para si estamos siempre apoyados en temas de este tipo. Es una pregunta que dejo allí. ¿Han sido los estados actores o defensores del medio ambiente? ¿O hasta qué punto han sido defensores del medio ambiente? Es una parte que es importante tener en cuenta sobre el tema de aprovechamiento de los recursos y si ha pesado con mucho más los aspectos económicos. Quiero entrar entonces, ya con el tiempo que llevo, quiero entrar en detalle en lo que se refiere al grupo de investigación de Comisión de Energía. Es un grupo, como se comienza, un grupo que fue creado en el año, en el año 72, cuando empezamos a trabajar esos temas, y formamos parte de lo que es la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. En su momento, cuando se creó, pues éramos parte de lo que se denominaba el Departamento de Ingeniería Eléctrica, y en esa transformación se llegó a lo que es Escuela de Ingeniería Eléctrica. Está reconocido, como se dijo también, por la universidad, por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por Ciencias anterior, y clasificado como A. De igual manera, formamos parte de la red colombiana de grupos de investigación en eficiencia energética, y de Icontec, y bueno, otras entidades, Icontec, SIGRE. El objetivo general del grupo, entonces, es modelar, diseñar y optimizar y diagnosticar, ¿sí? Modelar, diseñar, optimizar y diagnosticar sistemas y equipos de conversión de energías. Es decir, cuando yo tengo capacidad o cuando yo diseño, un aspecto es aprender a operar un equipo, pero si yo entro al aspecto de diseñar el equipo, yo creo que tengo más capacidad en lo que es cómo modelarlo, cómo operarlo y cómo optimizar el uso de ese equipo. Y además, cuando ya conozco eso, soy capaz de diagnosticar, tengo una mayor capacidad para diagnosticar el equipo. Es, digamos, el trabajo que se ha venido haciendo desde el siglo pasado prácticamente en los equipos de conversión, en este caso equipos de conversión de energía rotativa, ha sido fundamentalmente, digamos, con estos temas. Se ha modelado, se ha diseñado, se ha optimizado, se ha buscado optimizar, y a partir de ahí nos ha permitido hacer diagnóstico. ¿En qué sentido? Pues entonces se ha trabajado fundamentalmente buscando la máxima eficiencia, los mínimos costos ambientales y económicos. Es decir, en un principio, digamos, allá en los años 90, pues no entramos con todo este detalle de mínimos costos ambientales, pero ya en este momento ya se tiene esa mirada ambiental y económica. La línea de investigación, pues, generación de energía, es decir, esa máquina que, o digamos la parte de la generación de energía, fundamentalmente, digamos, tenemos la necesidad de identificar esas fuentes primarias, identificar sus magnitudes de recursos. En varias ocasiones vienen a consultar, necesitamos que nos especifique una máquina porque vamos a poner en una quebrada o en un río un equipo. Sí, un momento, pero es que antes de eso hay que medir cuál es el recurso, es decir, qué capacidad nos permite ese recurso. También, en otra ocasión, un equipo eólico. No, pues pongamos uno de 50 kilovatios y generamos allí. Un momento, primero miramos. Menos mal, en varias ocasiones pues, han atendido la sugerencia, se ha medido, y donde se pensaba que iban 50 kilovatios, pues no, ahí si llegaba a 20. ¿Ya? Y en otras ocasiones, al contrario, además hay que considerar la variación en tiempo de los recursos. Entonces, en este de fuentes de generación de energía, pues
se ha trabajado entonces valorando los equipos y valorando los recursos e identificando qué equipos son más adecuados. Poner un equipo no adecuado para un determinado recurso, es decir, un sitio donde hay, digamos, en el caso hidráulico, un sitio donde hay un caudal muy grande y poner un equipo que no corresponde para caudales grandes, pues estoy trabajando de forma ineficiente o al contrario. Entonces, por no entrar en detalle ahí con todo lo que significa pues, un diseño, se ha trabajado entonces lo que es el elemento corazón de la transformación de energía. Siempre la transformación viene de energía mecánica que nos produce una turbina de vapor, una turbina eólica, una turbina hidráulica. Bueno, digamos, cualquiera de esas turbinas nos produce una energía mecánica y esa energía mecánica, entonces, esa energía mecánica que procedemos a transformar en energía eléctrica, pero necesariamente hay que pasar por una conversión de esa energía en energía acumulada en el campo magnético. Y ahí aparecen entonces las máquinas síncronas, asíncronas, y en sus condiciones, pues ya sea generador o motor, dependiendo si la energía va en un sentido o en el otro. En eso de máquinas eléctricas móviles, móviles, estamos, digamos, se ha trabajado en el diseño, diagnóstico y construcción. La otra línea, pues, es todos estos procesos, considerarlos siempre bajo el concepto de eficiencia energética. Y ahí, pues, estamos enmarcados en lo que se estableció a nivel internacional como la norma ISO 50001, que es la que define el sistema de gestión de energía dentro de una entidad, en lo que son sistemas de producción, o la eficiencia, digamos, definir equipos eficientes dependiendo de las características de, digamos, de la energía o de la transformación de la energía. En esto pues se ha trabajado bastante, sobre todo dando apoyo al sector industrial y agropecuario, digamos. Industrial, agropecuario, público. Y la parte de movilidad. Y entonces se ha trabajado también en movilidad, no solamente en lo que es el automóvil, también se han realizado tesis en lo que es una moto para transformar esa moto. Se ha trabajado más en transformar un vehículo de combustión por reemplazo de un motor eléctrico, tanto en el caso de una moto como en el automóvil. Ahí se ha trabajado en lo que es un vehículo con estudiantes, por el lado del profesor Tudela, profesor José Luis, se han trabajado esas transformaciones buscando una forma de conocer, tener la experiencia completa. Si no tiene la experiencia, todo queda pues el tipo teórico, pero tiene la experiencia de transformar. Hay un vehículo transformado 100%, y en ese momento se participa, uno de los estudiantes que ha estado con nosotros participa en un vehículo que se construyó con ingeniería mecánica, un proyecto grande donde un vehículo se ha agregado, adicionado es decir, se ha quedado con un vehículo 4x4, doble motor. Entonces, en lo que son máquinas eléctricas rotativas, que pongo acá el equipo fundamental en lo que son procesos de combustión electromecánica, con valores hoy arriba del 90%. Es decir, lo que son motores, uno ya los consigue los denominados E4 según la norma, E3, E4 andan por arriba del 90%. Son máquinas bastante eficientes. Entonces, pues si la máquina es eficiente, no se justifica que yo ponga ese motor a mover una bomba. Y en conjunto, moto-bomba, como se llama luego, pues la eficiencia de la bomba no sea muy buena, porque la cuenta de operaciones que se ha venido realizando, pues entonces diseño de motores para tracción de vehículos, uno de los proyectos, selección de equipos para reemplazo de motores de combustión, o sea, tener los criterios para seleccionar los equipos. O sea, en el momento, como dije antes, si uno diseña ya va teniendo criterios para seleccionar equipos. La parte de modelado, evaluación y diagnóstico de grandes centrales, o bueno, en general de generadores de generadores de centrales eléctricas. Entonces, se hace el modelado, ya unos niveles de modelado de elementos finitos, no como lo hacíamos por ahí en los años 80, 90, que era simplemente calculamos, ya se trabaja con elementos finitos y se ve modelado, y no solamente modelado de tipo electromagnético, sino multifísico, considerando aspectos de tipo térmico inclusive. Y también se ha trabajado con otra necesidad que aparece en la implementación de condensadores sincrónicos. Ya los temas de operación de las redes eléctricas pues implican todo el tema de reactivos, y entonces máquinas eléctricas se pueden usar
con muy buen resultado, con muy buena eficiencia, como condensadores sincrónicos, en vez de los llamados condensadores pues, fijos o estáticos. En la parte de generación de energía, entonces, digamos, la línea de generación, entonces ha trabajado en valoración de potenciales de energía. Entonces, en la medida en que vamos identificando potenciales, con estudiantes de maestría, por ejemplo, en el Solano, por un lado, buscando la eficiencia de los equipos, proyectos de tesis, en pregrado, en maestría, buscando que los equipos, que los recursos se puedan aprovechar de la mejor manera. Entonces, en energía eólica se realizaron trabajos, por ejemplo, sobre modelos probabilísticos. Este es otro aspecto a considerar. La literatura en general indica, bueno, trabaje con la distribución Weibull, la distribución de probabilidad de comportamiento de los vientos en un sitio. Pues en este caso, se hicieron los estudios y pues la distribución Weibull no era la que mejor daba, digamos, representaba los datos que se han registrado. Y había seguridad de los datos por la torre que se instaló. Se definió una torre para instalar de 80 metros con mediciones a 20, 40, 60 y 80 metros de la torre para medir de velocidad del viento, pero resulta que el comportamiento no daba de esa manera. Entonces, con el estudiante se pudo llegar a identificar que no era más adecuado. Se verificó que luego otro profesor en Antioquia también identificaba algo parecido. O sea que la distribución Weibull en general se usa en Europa. Acá sí aplica en algunas partes, puede ser Costa Caribe, pero hay que tener cuidado y no siempre. Entonces, esos modelos hay que estudiarlos. Y como dije, estamos en el trópico. Yo siempre he insistido mucho en ir creando o ir formando ingenieros tropicales, le llamaría yo, ingenieros que atiendan los comportamientos acá en el trópico. También tenemos un desarrollo en una máquina eólica vertical. En solar, pues la valoración de potencial de energía solar, el Cáucaso, una de las tesis. Oceánica, pues se han hecho estudios preliminares de energía bimotriz y maremotriz en costa pacífica. Microcentrales, bueno, en eso hemos trabajado desde construir microcentrales hasta diagnosticar y participar en los proyectos de rehabilitar propuestas de implementación de sistemas híbridos de generación. Esta fue una primera tesis, pues se hizo una tesis doctoral en implementación de sistemas híbridos y prácticamente considero que es un enfoque que es necesario mantener. Es decir, el viento no es constante, el sol no es constante, es necesario entonces considerar sistemas híbridos en los procesos de generación que tengan esa complementariedad. En la parte de eficiencia energética, entonces se han venido trabajando estudios de valoración de eficiencias en sistemas de implementación de gestión de energía en el sector productivo. Entonces, se evaluaron sistemas de producción, se identificaron las opciones de ahorro energético, desde ingenios azucareros hasta múltiples empresas, sector productivo, manufacturero, jumbo, implementación de sistemas de gestión de energía, propuestas de implementación. Es decir, se propone la implementación, pero la empresa tiene que avanzar con esto. Desde empresas como el periódico El País, por ejemplo, hasta empresas de producción de velas, producción de ropa, producción de, bueno, diferentes campos. Entonces, contribuyendo, y allí es donde uno identifica que en muchos casos, como así, la eficiencia de esto puede, no, pues esto podemos lograr bajar la factura de esta empresa porque es que hay mucho equipo que si se opera de otra forma o si se cambia el equipo, se recupera la inversión y ahí es donde los comentarios que hacía que podemos llegar a valores de un 30% de ineficiencia que encuentra uno en esos sistemas. En la medida en que uno además de identificar la ineficiencia que puede estar, además de identificar, ubica también o considera lo que son las opciones de generación de energía, pues eso se complementa y las empresas empiezan a tener posibilidades de mayor competitividad y sostenibilidad. Bueno, ya en términos generales quiero mostrarles algunas imágenes referentes a los trabajos realizados. Como dije antes, importante entonces uno construir. Cuando uno construye, diseña y construye, entonces esta fue una de las máquinas que se construyó con un gran aporte del profesor Carlos José Díaz. Esa máquina entonces se partió de diseños que en elementos finitos se llegó a la construcción, se enfrentó no solamente los problemas acá con nosotros, sino los problemas allá
de tipo mecánico, constructivo, se pasó pues a los problemas de los bobinados, a los problemas que pudieran tener en términos de calentamiento, hasta llegar a una máquina como la que se encuentra acá en la parte de color azul, construida y funcionando, que forma parte del laboratorio de máquinas eléctricas. De igual manera se trabajó, digamos, se enfatizó también con varias tesis doctorales lo que fue la prueba de bobinas para grandes generadores, puesto que es un problema que aparece con frecuencia en las máquinas. Justamente la semana pasada teníamos una conferencia con la empresa Celsia acá, conjuntamente, sobre el diagnóstico de problemas de estator y de bobinados, problemas en las grandes máquinas. Dentro de las máquinas que se han propuesto, aquí una máquina hidráulica no corresponde exactamente a la máquina que uno conoce con ANA y demás, no, esta es una máquina hidráulica que funciona. La eficiencia en laboratorio marcó 82%, uno de los prototipos que yo trabajaba en Madrid, y luego se construyó un prototipo de 75 kilovatios, la eficiencia ya no fue 82%, se bajó como a 79, 80, bueno, pero bastante bien. El problema de la máquina eólica tiene que perseguir el viento, ver de dónde viene. No, pues aquí el diseño de una máquina que en modelo, hemos llegado al modelo y se ha construido un prototipo pequeño, pero bueno, no tiene esa necesidad de estar esperando o bueno, girando hacia donde venga el viento, sino que es de eje vertical, entonces no importa la dirección en la cual venga el viento, pero la forma de trapezoide que se tiene aquí, ovalado con perfil aerodinámico, es el que pues, ha facilitado este diseño. Otro trabajo de temas de eficiencia, ese trabajo se realizó con el DANA, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, y aquí estamos juntando los dos aspectos que mencionaba, uniendo los dos aspectos, es decir, la parte de eficiencia. El primer día me dijeron, bueno, necesitamos que usted especifique, diseñe y defina como grupo de investigación 20 kilovatios para esta institución. Sí, un momento, pero ¿quién definió que eran 20 kilovatios? No, ya está definido con 20. Dije, no, yo no, el grupo no hace ese trabajo si no medimos primero y vemos qué tan eficiente es. Bueno, empezamos a revisar y realmente la institución educativa no correspondía a un consumo, es decir, había una ineficiencia muy grande, los niveles de iluminación eran muy malos, la iluminación 500 lux requeridos en cada salón, pues llegaba entre 150 y 250. Bueno, entonces ese dinero es mejor invertirlo en poner eficiente la institución. Cuando se puso eficiente la institución, ya no fueron necesarios 20 kilovatios, fueron necesarios 10 kilovatios, de los cuales se definió instalar 10.5 kilovatios. O sea, con el mismo dinero que íbamos a poner 20, sin haber sido o haber trabajado primero la eficiencia, con ese dinero fue suficiente para poner la instalación de forma eficiente, ¿ya? De forma eficiente y además instalar un sistema fotovoltaico que alimenta la institución con capacidad para soportar toda la carga de la institución. Este, por ejemplo, que está aquí es el Colegio Simón Rodríguez, el barrio Salonia. Acá a la izquierda está el Centro de Desarrollo Infantil en Altos de Santa Elena, en la parte alta del barrio Meléndez. Aquí en esta parte que señaló corresponde a donde están los paneles. Con estos paneles puestos aquí y otros acá, fue suficiente para alimentar toda la institución, habiendo bajado. Y eso que esta institución tiene una construcción, digamos, reciente, ¿no? Pero fue posible bajar el consumo. Y un tercero, no lo incluí acá, correspondió al Colegio Carlos Sarri de Barrio San Antonio. Fueron 3 casos donde se mostró uno de primaria, este que es de secundaria y este de infantil, en los cuales se muestra cómo esa mezcla de primero ser eficiente y después, entonces no entrar de una vez, bueno, ¿cuánto consume? Y no. El otro proyecto que fue financiado por Naciones Unidas, se refirió a implementación, una implementación piloto. Lo que querían ellos era implementar lo que llama Programa de Evaluación Industrial, PEVI, por parte es un programa de evaluación industrial que se implementó en muchos estados en Estados Unidos. Se pretendía hacer esto acá. Nosotros trabajamos entonces en la zona, en el área de Jumbo, una empresa que se llama B-Alma, que produce, digamos, suministros para empresas alimenticias.
Colfactory, que produce pues, toda la ropa para el almacén que corresponde a Estudio EP. Otra empresa que produce velas, ceras, Sagrado Corazón. Estas tres entonces hicimos estudios de eficiencia y identificamos unos potenciales pues, altos en que corresponde a altos, estaban entre el 20 y 30% posibilidades de ahorro de energía. Y eso estoy comentando pues algunos aspectos, es decir, aspectos del tipo eléctrico, porque aspectos del tipo térmico, digamos, corresponden. De igual manera trabajamos con la entidad que se llama Por Colombia, la Asociación de Granjas Porcícolas, o entidad que, que tiene toda la producción de cerdo a nivel nacional, y en este caso visitamos 10 granjas porcícolas, clasificamos desde pequeñas hasta grandes. Grandes son granjas con más de 3.000 cerdos, y pequeñas unos 600 cerdos. Allí el potencial es impresionante. Es decir, la biomasa que se produce allí, prácticamente lo que está haciendo es produciendo biogás, y ese gas se quema. O sea, hay un potencial muy grande, y el consumo de cada granja realmente es bajo. Es un consumo bajo porque ellos requieren energía solamente pues, para lavar un poco las cucheras. Iluminación, muy poca iluminación, entonces es bastante bajo. Pero el potencial de producción es bastante grande. Entonces, en el sector agropecuario, pues, me parece que es bastante lo que hay por hacer. Es decir, no quise extenderme, pero hay otro, digamos, en el sector de panela, por ejemplo, el sector panelero. A nivel del Valle del Cauca pueden haber más de 3.000 trapiches paneleros, solo Valle del Cauca, y de allí puede haber unos potenciales importantes. Bueno, en últimas quiero decir, pues, todos estos trabajos se logran, y pues, están tres profesores: está el profesor Carlos José Díaz, el coordinador actual del área de conversión de energía; está el profesor José Luis Olínger, el director de laboratorios de conversión; yo soy el director del grupo de investigación; tenemos el apoyo del técnico Reiner Piedrahita, es que nos apoya pues, en lo que son pruebas de laboratorio y equipos. Y adicionalmente, pues hay profesores asociados, contratistas: Oscar Tudela, Carmen Guerrero, Alejandro Paz Barra, Carlos Mantilla, que participan con nosotros. Como conclusiones, entonces yo diría que de acuerdo a la situación crítica y irreversible que se está afrontando la humanidad, yo creo que debemos centrar los esfuerzos en la aplicación de la tecnología y conocimiento para lograr la mayor mitigación del efecto de términos generales. Y Colombia puede considerarse un país con buenas posibilidades para tener cambio climático. Yo creo que Colombia tiene unas condiciones favorables desde el punto de vista de su localización, la radiación solar, como lo dije antes. Tener una orografía con 3 cadenas es contribuye a la captura de humedad en la atmósfera y aportando pues, a los ríos. Por eso Colombia figuró muchos años como uno de los países con mayor potencial hidroenergético. Y desde el punto de vista de opciones de aprovechamiento de energía eólica, pues está pues, la costa Caribe, pero hay muchos sitios en costa, entre las montañas, en donde se encañonan, decir, río Dagua, por ejemplo, se encañona, los vientos que vienen del Pacífico no son muy grandes, pero sí cuando ya se encañonan impactan sobre el municipio de La Cumbre, en la zona de Pava. Pues realmente hoy no ve que puede haber una posibilidad. La posibilidad oceánica, la maremotriz, pues realmente la maremotriz para mí es la más recomendable desde el punto de vista de su estabilidad, es decir, no depende del comportamiento del fenómeno del Niño, estaciones, invierno, verano, no, depende de la fuerza gravitacional. O sea que la marea sube y baja, y esa es una manera que podemos aprovechar. Pero marea aprovechable desde un punto de vista sostenible. En la parte de tecnologías, eso es la parte de recursos. La parte de tecnología, la idea es buscar tecnologías, ojalá apropiadas, ya, con las características de los recursos que tenemos nosotros en el territorio. Por eso nos toca estudiar las características de los recursos, fomentar el reemplazo de equipos ineficientes en los procesos de producción, en la parte de tecnología, buscar la forma de producción a nivel nacional de equipos de conversión de energía para procesos, digamos, el apoyo nuestro sería muy fuertemente conversión de energía electromecánica, buscando o asegurando que la independencia tecnológica. ¿Sí? No es que compramos el equipo y entonces quedamos supeditados a que lo mantengan, lo operen
etcétera. Tanto motores, generadores o sistemas convencionales. y yo recomiendo que en los procesos de conversión de energía se tengan siempre equipos de conversión que superen el 30% de la eficiencia. No es posible que yo tenga un recurso y el equipo no me da, bueno, no llega al 30%. O sea, es posible a partir de un recurso, llámese solar, eólico, el que sea, tener eficiencias superiores al 30%. Pero equipos que estén por debajo del 30% realmente considero que es una inversión que no se justifica. Ya en la parte final, en la parte que creo importantísima es formación, difundir las formaciones de los ingenieros arquitectos para que en la práctica se mantengan criterios de mayores eficiencias. Un edificio que construyan y que no ha considerado aspectos de lo que es arquitectura bioclimática, pues va a costar mucho vivir ahí, mucha energía porque el sol da de un lado y del otro, requiere aire acondicionado, ventilación, etc. Considerar ciclos de vida de cada elemento en los proyectos de conversión, buscando mínimos impactos y que el mínimo impacto sea hasta donde concluye su vida útil. No sé, que yo termino, el equipo ya no lo uso y lo desecho y lo pongo a un lado. No, la vida útil termina ya. ¿En qué momento, si no es biodegradable, qué va a pasar con ello? Entonces implica una energía que hacerse de esto. Implementación de programas de formación. Entonces ahí voy a la parte formativa, la parte de formación académica, ojalá exclusiva en energía, con énfasis en evaluación de recursos, digamos ingenieros energéticos o en energía, o en los programas de ingeniería que se le énfasis a lo que es la evaluación del recurso energético, al diseño e implementación de sistemas de generación, a la operación, o sea, puede ser ingenieros que se fortalezcan en evaluación de recursos, en diseño e implementación de sistemas de generación, en operación, mantenimiento de sistemas, por ejemplo, con opciones que ahora vamos a estar con opciones de interconexión, con opciones de acumulación de energía, microredes y operación de eso. Bueno, yo creo que pues, esto era lo que quería compartirles. Gracias en nombre del Grupo de Investigación en Conversión de Energía a los profesores José Díaz, José Luis y Freiner y mía por la atención. No sé si hay alguna intervención. Bueno, los animo entonces, pueden abrir su micrófono o escribir por el chat si tienen alguna duda, si tienen algún comentario también. Los invitamos en este momento a aprovechar entonces al profesor que está aquí esperando sus observaciones. Por aquí dice Lina Alvarado, muchas gracias. Y muchas gracias a todos. En Facebook tenemos un comentario, profesor. Sí, a ver, Permítame. Señor Reinaldo Lasprilla Marulanda dice, profesor Jairo, el Valle del Río Cauca cuenta con el privilegio de 4.5 horas de radiación directa solar promedio y eso debe ser el aliciente para la generación de pequeñas unidades productivas con eficiencia energética alta desde inicio en transformación agroindustrial, la UVA solar LED. Es la iniciativa que queremos impulsar como proyecto educativo de investigación, dice por acá. No sé si quiere hacer algún comentario al respecto, profesor. Sí, ahí hay un punto que me preocupa mucho y que insistí varias veces, y es la independencia tecnológica. O sea, yo pienso que ojalá la implementación del Valle Geográfico, pues en el estudio que hicimos digamos, con uno de los estudiantes se trabajó, bueno, cuál es el potencial que se tiene en lo que es Valle Geográfico del Cauca. Y realmente la radiación es bastante buena para aprovechamientos de tipo energético solar. En este caso, lo que sí me parece que no se ha difundido, no sé, bueno, tengo unas teorías, digamos, de por qué no se ha difundido, pero la opción de generación eléctrica, o mejor, generación solar termoeléctrica, es una opción con generaciones con eficiencias que superan 25%, ¿ya? Con vida útil mucho mayor, con independencia tecnológica. O sea que la parte de generación solar térmica me parece que es una de las que deberíamos implementar, digamos, no solo el Valle Geográfico del Río Cauca, el Río Magdalena,
Lo discutí hace un par de semanas con alguien por allá cerca del desierto de la Tatacoa, sitios donde la nubosidad no es muy alta a lo largo del año y que son sitios bastante buenos. Y obviamente lo que es Costa Caribe, ¿no? Costa Caribe, también la zona de Orinoco, también son sitios que pueden, digamos, tener esa posibilidad de aprovechamiento solar. Ahora, ¿qué pasa? Con la solar termoeléctrica no estamos supeditados a lo que ocurre en este momento. En este momento el sol se ocultó y si tuviéramos solar fotoeléctrica, pues ya se apagó el equipo, ya no tenemos más aporte. Solar termoeléctrica podemos captar energía, acumular energía y puede revisarse cualquiera de las plantas. Le voy a poner algunas referencias acá, pero no lo incluí finalmente. Referencias, por ejemplo, de muchas plantas, por ejemplo, en España, donde fuera del digamos que ellos están en una zona, digamos, con menos radiación en el año que nosotros. Sin embargo, ellos tienen mucha generación de energía. Un sitio, por ejemplo, que llaman Valle 1, Valle 2, se llama Google, uno puede identificar. Tienen 50 megavatios con autonomía del orden de unas 16, 18 horas de autonomía. Es decir, se genera a partir de concentradores solares vapor. Bueno, se genera, se capta el calor, se utiliza sales de silicio y se tienen luego intercambiadores con los cuales se mantiene una generación de energía, como digo, con autonomías que no importa que el sol se oculte, se tiene acumulación y son plantas del orden de 50 megas. Una referencia para acá, Valle Geográfico Río Cauca, es una referencia así muy rápida. 2 canchas de fútbol, área de 2 canchas de fútbol, no significa que las tape, no significa que le ponga, no, simplemente ponerle techo a 2 canchas de fútbol, significan del orden de 1 megavatio en la zona que tenemos en el Valle de Río Cauca. Para tener alguna idea, sería 1 megavatio. Pero yo qué prefiero, yo prefiero 1 megavatio termoeléctrico y no 1 megavatio fotoeléctrico. El fotoeléctrico tiene un 16, 18, 16% de eficiencia, con tendencia a la baja, como digo siempre. Y finalmente, entonces, 15 años, ya tengo que quitar eso y poner algo que vuelva a funcionar con eficiencia alta. El termoeléctrico no, el termoeléctrico yo tengo mi captador solar y no voy a tener ese decaimiento de la eficiencia. Entonces, y eficiencias que pueden estar del orden de, por ahora, puede hablarse del 30%. Digamos que estamos empezando con la tecnología acá, o si compramos la tecnología de empresas como las españolas, pues sí, ellos están trabajando con calentamiento, con sales de sodio y hablan de eficiencia o tienen eficiencias del orden de 29, 30, 35%. Ese es mi comentario sobre ese aprovechamiento. Aprovechemos el sol, sí, claro, pero tengamos en cuenta la vida útil de los equipos, la dependencia tecnológica que podemos tener en cada caso. Gracias. Bueno, profesor, si no hay más comentarios, entonces agradecerle por su presentación y a los participantes por acompañarnos. Espero hayan podido rellenar la asistencia para que reciban su certificado y además se enteren de las charlas que ya vamos a tener cerrando este año en el que estamos conmemorando los 75 años de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Que tengan entonces una buena noche y muchas gracias por acompañarnos.